Qué bueno saludarlos mis hermanos en esta hora, qué bendición tan grande que Dios nos ha permitido en este momento de encontrarnos, así sea por este medio virtual. Hoy quiero invitarles a estudiar la palabra del Señor y vamos a estudiar el libro de Romanos capítulo 4 versículo 12, Romanos 4:12, que nos dice: y Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. El argumento de Pablo en este libro de los Romanos es que la justicia es solo por la fe. Abraham no fue justificado por la circuncisión, sino antes. La circuncisión fue el sello de su justificación. Es padre de todos los creyentes, judíos o gentiles, de todos los que andan en las pisadas de su fe. Y vamos a estudiar la fe mostrada en su llamamiento en Ur. Y esto lo encontramos, si usted puede tener atento, en Génesis 12 del 1 al 9. En primer lugar, Abraham oyó la voz de Dios. Y yo quiero invitarle a que estudiemos un poquito las circunstancias que se están presentando en este momento. Al momento que Dios le está hablando a Abraham, el pueblo en el que está Abraham es un pueblo politeísta, es decir, tenía muchos dioses, tal vez caía en idolatría, era un pueblo altamente civilizado, pero en esta situación oyó la voz de Dios. Y qué difícil que los hombres oigamos la voz de Dios en un medio donde tantas voces nos están hablando. Y la pregunta es, ¿cómo le habló? No sabemos si fue en sueños, no sabemos si es por algún profeta que no dice su nombre, no sabemos si fue por medio de un ángel, pero lo que sabemos es que Dios le habló a Abraham. La pregunta es, ¿a nosotros cómo nos está hablando? Nos habla por medio de Cristo, por la salvación, nos habla por medio de la palabra, por la predicación, nos habla por las circunstancias, y la pregunta es, ¿estamos oyendo la voz de Dios? ¿Estamos atentos para escuchar la voz de Dios? Abraham estaba tal vez ya, o estaba preparado ya para oír a Dios. En el descontento del politeísmo, de los tantos dioses, estaba buscando a Dios y estaba buscando que el Dios del cielo le hablara. Con el descontento del paganismo, buscaba que Dios le hablara. Conservaba las tradiciones de sus antepasados piadosos, pudo discernir esa voz, y muchos a quienes Dios le habla tratan de persuadirse de que no es Dios el que le habla y no les agrada lo que le dice, y ese es el motivo. Dios está hablando, y muchas veces decimos: Señor, ¿y cómo hago para escuchar tu voz? La respuesta es: Dios te está hablando, pero ¿estás escuchando la voz de Dios? Muchas veces nos escudamos en que, no, eso no es la voz de Dios, simplemente porque no nos gusta lo que esa persona nos está diciendo de parte de Dios. No nos agrada el mensaje. En segundo lugar, Abraham lo dejó todo. La fe que tuvo Abraham lo indujo a la separación, y Dios siempre separa a los suyos. Mira, si miramos el pueblo de Israel, Dios lo llamó para que fuera un pueblo apartado, separado para Dios, el pueblo suyo. Dios llamó a los apóstoles, a los discípulos, y dice el texto, para que estuviesen con él. Habían sido apartados. Nosotros como creyentes hoy día hemos sido apartados por Dios para que estemos viviendo a la manera de Dios. Y esto requiere separaciones. La primera separación que se presenta en Abraham es: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre. Y esta separación es costosa. Imagínate, Abraham tenía que dejar su familia, tenía que dejar su tierra. Bueno, no era de Harán donde estaba, pero era la tierra donde estaban sus antepasados o sus padres. Entonces era costosa esa separación. Tenía que dejar a su familia, tenía que dejar propiedades, tenía que dejar pertenencias por seguir a Dios. Pero también esta separación tiene que ver
con algo que es permanente. No era temporal, no era vete, sepárate y volverás. No, era una separación permanente. Y esta separación nos hace diferentes. ¿Por qué? Porque ya no estamos siguiendo las costumbres, sino que ya estamos entrando a un nuevo estilo de vida, a una nueva forma de vivir. Por eso nuestras costumbres cambian, nuestros afectos cambian. Ya no vivimos de una manera como estábamos acostumbrados anteriormente, sino tenemos un estilo de vida diferente. La pregunta para Abraham era si estaba dispuesto a vivir esa separación costosa, una separación permanente, una separación que lo hacía diferente. Pero estaba dispuesto. Y el texto me dice, y tomó su esposa, su sobrino Lot, lo que él tenía, y cogió camino. La pregunta para nosotros es, ¿estamos dispuestos a vivir esa separación que puede ser costosa? Puede ser costosa porque nos puede costar relaciones, nos puede costar costumbres. Y no es una separación temporal, es una separación eternamente y para siempre. Es una separación que va a marcar una diferencia. Porque ya no vamos a vivir las costumbres que teníamos antes, ya no vamos a vivir en las obras de antes, ya no vamos a vivir en los afectos de antes, en la esperanza de antes, sino que ahora vamos a vivir una vida diferente. En tercer lugar, Abraham se sometió a la dirección divina. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Dónde quedaba? No sabemos. Abraham no sabía. No sabía a dónde iba. Y quizá por mucho tiempo Dios no le reveló a dónde iba. Simplemente estaba siguiendo la dirección de Dios. Pues permaneció en Harán hasta la muerte de su padre. La incredulidad tal vez lo podía poner a calcular. Pero la fe lo llevó a actuar. La incredulidad tal vez lo podía llevar a pensar en explicaciones. Bueno, ¿qué camino cojo? ¿Es tierra árida? ¿Es tierra fértil? ¿Tipo de clima? ¿Para qué ropa llevamos? No le dijo. Porque la fe no calcula. Confía. Y no se resistió a entrar a Canaán. No pretendió quedarse en Harán. ¿Y cuántos no quieren dar un paso más allá de su padre? Los pueblos de Canaán eran degradados. Pero esto no implicaba que Dios no podía hacer algo. Simplemente lo que necesitaba era que Abraham actuara con su fe y se moviera. Tal vez era un camino extraño. Y Dios a veces señala camino extraño. Pero la fe dice, a donde quiera que vayas, iré. Israel fue por un camino extraño. Algunos estudiosos dicen que el camino de Egipto a la tierra prometida era más o menos un año, pero dice que duró 40 años en el desierto. Algunos estudiosos dicen que hubo lugares donde estuvieron dando vueltas. Bueno, no sabemos, no estuvimos en el lugar. Pero el pueblo de Israel fue llevado para ir a la tierra prometida y fue llevado por caminos extraños. Abraham fue llevado por caminos extraños. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos. Pero lo llevó por Egipto, que eran tierras difíciles. Lo llevó por Sodoma y Gomorra y lo puso a escoger con Lot. Caminos difíciles. Y cuando con Lot se separaron y a Abraham le quedó tal vez el terreno árido, como dirían por ahí algunos, el peladero. Pero en medio de eso, él actuó, porque él no calculó será que sí, será que no, sino que actuó en fe, confió y dijo como dice la fe, a donde quieras que vaya, voy a ir. Entonces se sometió a la dirección divina. Y en cuarto lugar, fijó su mirada en las promesas divinas. ¿Qué tan amplia era la promesa?
Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, dice en Génesis 12. Era una promesa de poder. Iba a estar en autoridad. Era una promesa de honor. Iba a ser la persona honorable. Porque de él vendría la fuente de bendición. Era una persona bendecida, como diríamos y dicen en muchos lugares. Era una persona bendecida para bendecir. Iba a gozar de la protección de Dios. Y si miramos fue así. Iba a gozar de una influencia universal. Porque dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Era una promesa muy amplia, una promesa de poder, una promesa de honor, era una promesa de bendición, de protección. Porque Dios estaría con él. Y volvemos al punto anterior, porque él dijo, donde quieras que vayas yo iré. Gozaba con la promesa divina de Dios. Pero también era improbable humanamente. Si consideramos desde la perspectiva humana, era una promesa improbable. Era viejo. A la tierra donde iba estaba ocupada. Podía carecer de influencia porque era un extranjero. Pero aún así, Dios lo lleva a la tierra que Dios quería llevarlo. Era una promesa hermosa de Dios, humanamente ilógica. Pero el actuar de Dios al estilo humano siempre va a ser ilógico. El actuar de Dios al estilo nuestro, ser humano de carne y hueso, siempre va a ser ilógico. Pero su fin es camino de bendición. Dice en Proverbios, hay hombres que su camino parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Nosotros, nuestra manera de pensar es una manera limitada, una manera corta. Pero la promesa de Dios trasciende. También esta promesa debía recibirse con fe. No pregunta cómo, no pregunta cuándo, sino que se pone en las manos de Dios, sabiendo que Él es poderoso y sabiendo que Él cumplirá el plan. ¿Sabe? La forma humana me dice cómo van a ser las cosas. La forma humana me dice cuándo va a ser todo. La forma humana me dice busquemos la manera. La forma de Dios me dice déjate llevar. Y nunca entenderemos el alcance de las promesas. Y quizás el cumplimiento de la promesa sea tarde. Pero esto no nos debe llevar a apartar nuestra mirada de ellas. Mira, a mí me llama la atención. Dios le dijo a Abraham que le daría la tierra donde estés. A ti y a tu descendencia. No tenían hijos. Su esposa Sara, ya dice el texto que ya había pasado el tiempo de las mujeres. O sea, no había manera. Humanamente el panorama era difícil. Pero aún así Dios le dio un hijo, Isaac, bueno, dos, porque primero estuvo Ismael, cuando tuvo su momento con Agar. Pero con Isaac, Jacob, ¿cuántos de ellos vieron la tierra? Recibieron la tierra. José en Egipto. Cuando salieron de Egipto, fue que recibieron Abraham, Isaac, Jacob, José. ¿Y cuánta familia vio la tierra? Diferente a la que había recibido la promesa. Y eso es claro, porque tal vez el cumplimiento tarde. Es más, puede que el cumplimiento no sea contigo, puede que el cumplimiento sea con tus hijos o los hijos de tus hijos. Pero nunca debemos apartar nuestra mirada de ella. Porque cada día la promesa de Dios se hace clara y se hace brillante. Miremos una cosa. Dios le dijo a Abraham, en ese caso era Abraham, haré de ti una nación grande. Abraham significa padre enaltecido.
Pero Dios cambia su identidad, le cambia a Abraham, le agrega ahí el encime, Abraham, que significa padre de multitudes, con un solo hijo. Además, al momento que le cambia el nombre no había hijo. Pero se cumple la palabra, que se hizo una gran nación. Se cumplió la palabra, que fue exaltado. Se cumplió la palabra, que en él fueron benditas todas las familias de la tierra, porque en ese linaje viene Cristo, quien trajo la salvación a la humanidad. La pregunta que surge es, ¿andamos en sus pisadas de fe? Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos movernos en esas pisadas. Nosotros, como hijos de Dios, debemos oír su voz. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos tal vez dejar cosas. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos dejarnos guiar por Dios. Y como hijos de Dios, necesitamos poner nuestra mirada en la promesa divina de Dios a nosotros. Así que la invitación, mi querido hermano, en este momento, la invitación, mi querido hermano, a esta hora, es que pongamos nuestra vida y sigamos las pisadas de fe que nos ha dejado el Señor con este ejemplo tan grande llamado Abraham. Mi querido hermano, mi querida hermana, no olvides poner tu mirada, no olvides poner tu mirada. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús. No pongas tu mirada en las personas, no pongas tu mirada en las circunstancias, no pongas tu mirada en las cosas. Pon tu mirada en Cristo. Oye su voz. Déjate guiar. Y míralo a Él. Si tú lo haces, mi querido hermano, estás siguiendo las pisadas de la fe de Abraham. Nuestro ejemplo, el padre de la fe. ¿Sabe una cosa? Que tú puedas decir, a donde tú quieras que vaya, yo iré. Lo que tú quieras que haga, lo voy a hacer. Lo que tú quieras que diga, lo voy a decir. Si lo hacemos, estamos viviendo las pisadas de esta fe. Así que ahí está la invitación. Camina por las pisadas de la fe. Oremos. Padre de la gloria, te doy gracias. Gracias por esa fe tan grande y tan infinita, Señor, que tú nos permites tener. Y quieres que vivamos, no simplemente como conocimiento, sino en nuestro estilo de vida, Dios. Quiero pedirte, Dios, que tu presencia esté con nosotros y ayúdanos a vivir a la manera tuya. Que yo pueda expresar y vivir el estilo de vida que tú quieres que yo tenga, Dios. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Tú eres el perfecto, el soberano, el único que puedes actuar. Y por eso acudo a ti, diciéndote, Dios, ayúdame, porque yo quiero andar en el camino de la fe. Ayuda a mis hermanos, Señor, todo aquel que esté viendo este mensaje. Te pido, Dios, que podamos vivir ese camino de fe. Y ayúdanos, Señor, a poder entre tantas voces distinguir tu voz. Ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones, a dejar lo que tenemos que dejar. Ayúdanos, Señor, a poder aceptar y entender tu guía. Y poner nuestros ojos en ti, mi Dios. Y en esa meta final que tenemos de heredar la tierra que tú estás preparando en el cielo para nosotros. Esa tierra de bendición. Esa tierra perfecta, donde hay cielo nuevo, tierra nueva. Todo esto te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí está la invitación, mi querido hermano. Vamos a caminar en la ruta de la fe. Ha estado con ustedes el pastor Daniel Torrado. Dios les bendiga.